¿Qué diferencia hay entre derechos humanos y derechos ciudadanos? La distinción entre derechos humanos y derechos ciudadanos es fundamental para comprender cómo se organiza la vida política moderna. Aunque ambos tipos de derechos están relacionados, no tienen el mismo origen, alcance ni función. Los derechos humanos son universales. Pertenecen a toda persona por el simple hecho de ser humana, independientemente de su nacionalidad, cultura o sistema político. Su fundamento no depende del Estado, sino de la dignidad humana. En cambio, los derechos ciudadanos son particulares, dependen de la pertenencia a un Estado concreto y regulan la participación política dentro de esa comunidad. En la filosofía antigua, Aristóteles ya establece una distinción implícita entre ciudadanos y no ciudadanos. Solo los ciudadanos participan en la vida política de la polis y disfrutan de derechos políticos, mientras que otros grupos quedan excluidos. Esto muestra que, en su origen, los derechos estaban ligados a la pertenencia política y no a la simple condición humana. En la modernidad, John Locke defiende la existencia de derechos naturales anteriores al Estado. Estos derechos pertenecen a todos los seres humanos y el Estado debe protegerlos. Jean-Jacques Rousseau, en cambio, centra su teoría en los derechos ciudadanos. Al entrar en el contrato social, el individuo se convierte en ciudadano y adquiere derechos políticos ligados a la voluntad general. Un momento clave en la formulación moderna de esta distinción es la Revolución Francesa, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En ella se establecen explícitamente dos niveles, los derechos universales del ser humano y los derechos políticos vinculados a la ciudadanía dentro del Estado. En la filosofía contemporánea, Hannah Arendt critica la fragilidad de los derechos humanos cuando no están respaldados por una comunidad política. Señala que las personas que pierden su ciudadanía pueden quedar sin protección efectiva de sus derechos, lo que muestra la dependencia práctica de los derechos humanos respecto a las estructuras políticas. John Rawls distingue entre derechos básicos universales y derechos políticos que dependen de instituciones justas, subrayando la necesidad de ambos niveles para una sociedad justa. Desde la perspectiva de la Iglesia Católica, los derechos humanos tienen un carácter universal e inalienable, ya que se fundamentan en la dignidad de la persona humana creada a imagen de Dios. Estos derechos son anteriores al Estado y deben ser reconocidos por cualquier sistema político. Los derechos ciudadanos, en cambio, son concreciones jurídicas que regulan la participación en la vida pública, como el derecho al voto o a la representación política. El Catecismo de la Iglesia Católica insiste en que los derechos ciudadanos deben estar siempre al servicio y nunca en contradicción con los derechos humanos. En conclusión, los derechos humanos son universales, anteriores al Estado y basados en la dignidad de la persona. Los derechos ciudadanos son particulares, dependen de la pertenencia a una comunidad política y regulan la participación en ella. Ambos son necesarios, pero los derechos humanos constituyen el fundamento último sobre el que deben construirse los derechos ciudadanos.